Que sí, que llevo tiempo sin hablar contigo desde este paseo, pero no te vayas del vídeo. Te iba a decir no te quedes, pues, haz lo que te dé la gana. Sobre todo lo que te voy a decir es que te voy a dar los 5 pilares para que entiendas cómo llevar tu mensaje más allá. Y ya no te voy a vender, ni te voy a decir, no, con esto vas a llegar a todos los sitios donde... No, lo importante de tu mensaje no es salir en los medios, no es tener tantos miles de seguidores. Lo más importante es dejar huella. Y dejas huella en tu entorno, dejas huella con las personas que te rodean. Y al final eso te hace tener la referencia suficiente para llegar a, por supuesto, a los medios de comunicación. Y te voy a decir cómo. Pero no te plantees que te voy a dar la varita mágica y así llegas a donde llegas. No. Todo tiene sus pasos. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, de los 5 pilares para dejar tu mensaje con huella. ¿Te quedas? Pues venga. 5 pilares. Sobre esto voy a hacer una formación estilo Netflix en el que te voy a contar pilar por pilar, pues cómo trabajarlo. Porque no puedes ir al pilar 3 si no has trabajado el pilar 1 y el 2. Esto es así. Va increciendo, ¿vale? Así que, si te apetece, escríbeme, porque estoy preparándola y todavía no la he lanzado, pero si eres de los primeros, pues quizá tienes un beneficio. Ahí te lo dejo. Venga, no me enrollo. 5 pilares. El primero. Te los voy a nombrar los 5 y ahora voy a ir una frase en cada uno. Hoy no va a ser un vídeo muy largo, ¿vale? El primero, la identidad. El segundo, la narrativa. El tercero, la conversación y escucha activa. El cuarto, la credibilidad. Y el quinto, la expansión. 5 pilares que si entiendes y trabajas perfectamente, te va a llevar absolutamente a todos los lugares del mundo, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Porque de verdad, las personas piensan, no, yo no tengo que trabajar mi mensaje porque yo no quiero salir en la radio. ¿Y qué pasa? Que no trabajas, no tienes una familia a la que dejar huella con lo que quieres hacer o con lo que eres. Porque muchos sentimos que somos algo más de lo que vivimos. Y por eso incluso paramos diariamente y nos escuchamos, nos entendemos, nos conocemos. Y de ahí hay muchas personas, como las más de 36.000 personas que estamos ya en Respira Universo, ¿no? Que meditamos y que nos acompañamos. ¿Y eso qué hace? Que al final te des cuenta de quién eres, que tienes un mensaje. Pero una vez que tienes ese mensaje dices, ¿y ahora qué hago con él? Pues para eso están estos 5 pilares. Hay muchas personas que ya saben perfectamente qué hacen, incluso que han dejado trabajos para dedicarse a sus servicios, porque saben que cuando están haciendo ese servicio vibran, son felices. Sin embargo, todavía no tienen esa visibilidad. Y hay personas que ya tienen muchísimo trabajo, tienen empresas súper satisfactorias, pero aún así les falta autoridad. Y esa autoridad es la que necesitan para no tener que luchar por conseguir un cliente. El cliente les llegue solos. Tú quizá estás en uno de esos 3. Espera, que se me cae el móvil, Quizá estás en uno de esos 3. En el que sabes quién eres y tienes un mensaje, pero todavía no estás trabajándolo. El que sabes ya quién eres, estás trabajando tu mensaje, tu servicio, pero todavía no estás llegando adecuadamente. O ya estás llegando adecuadamente, ya vives 100% de lo que haces, de lo que vibras, de cómo acompañas al mundo, pero aún te falta un poquito de autoridad. Mira, lo digo y casi me caigo, ¿viste? Es que no tener autoridad te descontrola y te desnivela. Y el mundo es así, de repente lo digo y casi me caigo. Si es que la vida está llena de casualidades, ¿no? No son casualidades. Bueno,
Pues 5 pilares. El primero, la identidad. ¿Sabes qué ocurre? Que muchas veces no llegas a nada porque no te crees quién eres. Y esto lo veo en muchísimas personas. En muchas, bueno, lo siento, es que acabo de ver, no sé si lo vas a ver. Nada, qué pena. Es que el atardecer desde aquí es una maravilla. Y es, bueno, mágico. Bueno, pues lo que te estoy diciendo. La gran mayoría de las personas no se creen quién son. No sabes quién eres, o si cuando sabes quién eres, no te lo crees. Y como no te lo crees, porque sigues pensando que eres esa versión anterior que todavía no ha dado el paso para ayudar desde ese lugar, pues tienes dos opciones. La primera, si no sabes quién eres, ahí ya tampoco te voy a ayudar yo. Yo te recomendaría a muchas personas que me han ayudado a mí a saber quién soy, a través de constelaciones, a través de estudios de mi personalidad, a través incluso de la lectura de mis pies. O sea, yo tengo muchísimas personas con las que te puedes apoyar para saber quién eres. Pero una vez que ya sabes quién eres, ahí está el problema, que es muy difícil afrontar quién eres, porque eso significa cambiar en muchos momentos tu mundo. Y ante ese acojone, pues no se toman decisiones. El primer paso para dejar huella en lo que haces es creértelo. Incluso quizá al principio, para creértelo, tienes que hacer eso de los americanos, del fake it until you make it, en español. Fíngelo. Y no te digo fingir y ponerte una máscara y ser otra persona, pero sí, antes de tomar una decisión, finge, siente que ya eres esa persona. Eso me pasó a mí la primera vez que tenía que presentar un supercongreso delante de más de 14 millones de personas que se habían registrado. Y 14 millones, no, perdón, he liado, 14.000 personas, 14.000, se me ha pirado la pinza, 14.000 personas. Pero sí, se registraron 14.000 personas y yo iba a hacer la gala inaugural allá por 2007 o por ahí, y 2017. O sea, se me está yendo un poco la pinza, ¿no? Soy muy malo para las fechas. Y tuve que creerme que era ese presentador de galas para poder hacerlas. Porque si no hubiese empezado acojonado, imagínate. No había hecho una gala de ese estilo, además digital, a nivel internacional, con las grandes referencias de mi sector, liderando mi propia empresa en ese momento. Y no me lo hubiese creído, si no me lo hubiese creído no lo hubiese hecho. Ese punto ocurre muchas veces, que no te crees quién eres. Y por tanto, tomas decisiones como tu versión anterior, esa que todavía está agazapada. Así que tómate en serio quién eres. Ya una vez que sabes quién eres, aprende a vivir y a tomar decisiones aunque sean con miedo. Pero hazlas, porque ahí es cuando empiezas a ver el resultado de sentirte quién eres. Y ves que de repente las cosas cambian. Y es que salen solas, además. Porque incluso a la hora de presentarte, ya te presentas como esa persona. Y la persona que te conoce en ese momento ya te ve como esa persona que tú ya te ves. Y no tienes ese miedo de, ay, es que no soy suficiente. Sí eres suficiente, porque si ya lo sientes y tu experiencia te ha llevado hasta ahí, ya te legitimas. Así que ese es el paso 1, la identidad. La identidad. La gran mayoría de las personas, te digo, pierden ya el 90% de su mensaje en ese paso 1, porque no te lo crees. ¿Te duele que te lo diga? Pues lo siento, tienes que aprender a entender que a veces te tengo que decir las cosas, y si te duele, pues es lo que hay. Porque si no vas a tomar esa decisión, vas a quedarte toda tu vida sentada en el sofá, quejándote o en plan víctima. La decisión está en ti. El segundo, una vez que sabes quién eres y tomas decisiones desde tu propia identidad, trabajas tu historia, tu narrativa. Eso que se llama el storytelling. Aquí no me voy a enrollar.
lo importante, ese storytelling no solamente se lo dices a la gente, también te lo estás diciendo a ti. ¿Por qué? Porque te va a venir continuamente ese pepito grillo diciéndote no eres lo suficiente todavía para estar en esa posición y en esa identidad. No tienes los suficientes clientes, no has acompañado a las suficientes personas, no tienes el suficiente conocimiento y tienes que seguir formándote. Eso te va a venir continuamente. Pero en el momento que estudias tu historia, tu propia narrativa, ahí dices, wow, es que todo lo que a mí me ha pasado, mi propia experiencia, me ha llevado aquí, a acompañarte desde esta identidad. Y por tanto, mi historia no puede estar equivocada. ¿Es mejorable? Sí, todos estamos en continua mejora, en continuo crecimiento. Vale, perfecto. ¿Pero eso significa que no sea suficiente? No. Significa que estás preparada y preparado para dar el paso. Y esa es tu narrativa. Por eso es tan importante empezar desde el mensaje y no desde lo que haces. Perdón, desde tu narrativa y no desde lo que haces. Porque la gran mayoría de las personas, primero, no se lo creen. Y segundo, espera que se me cae el móvil. Primero, no se lo creen y segundo, se van directamente a su servicio. Sin haber explicado todo lo que ha llegado y te ha hecho llegar hasta ese momento para ofrecer lo que hagas. Y entonces dicen, es que la gente no me contrata, la gente no confía en mí. ¿Pero cómo van a confiar en ti, alma cándida, si la primera persona que quizá no confías en ti eres tú porque no te crees tu propia identidad? Y lo segundo, porque las personas no confían en servicios ni en empresas, confían en personas. ¿Y sabes cómo confían en personas? Cuando conocen su historia, cuando empatizan con las circunstancias que has vivido, que has avanzado, que has afrontado. Y eso te ha llevado hasta aquí. Y por eso te legitima. ¿Entiendes por qué el segundo punto es la narrativa? El tercero es la conversación social. Porque el tercer paso normalmente es, vale, ya sé quién soy, ya tengo mi historia y ahora te la cuento en cualquier momento. Pero es que tú no eres importante. Lo siento, esto es así. No eres importante. Hola, coche. No eres importante. El importante es la persona que está enfrente. Es la sociedad, es a lo que sumas. Cuando cuentas tu historia es para sumar, no es para contar tu historia y llenar tu ego. Entonces, ¿cuándo tienes que contar tu historia? Pues tienes que escuchar esa conversación social, esos momentos, esas circunstancias, y a partir de ahí incluyes tu experiencia porque das valor a ese momento. Imagínate, has tenido un problema de identidad. Te voy a poner un ejemplo mío, ¿no? Gracias a Lucila, yo trabajo que paremos 40 minutos para ese autocuidado. Pues cuando hablo del autocuidado y de Lucila, cualquier día, pues no, lo hablo en la fecha del Día Internacional del Autocuidado, que fue el 24 de julio y que gracias a haber lanzado toda mi comunicación y los estudios que hice, pues me llamaron de Onda Cero y estuve hablando de eso. ¿Me llamaron a mí por ser Alberto? No. ¿Me llamaron a mí por haber presentado Lucila? No. Me llamaron porque estaba sumando a una conversación desde mi experiencia. ¿Entiendes? Así que ese es el tercer paso. No cuentes tu rollo. Escucha y acompaña a las personas desde tu propia experiencia. Suma desde tu experiencia. Te dije que iba a ser un vídeo corto, ya llevo 14 minutos. Pero bueno, una vez que ya vivimos esos tres pilares, vamos al cuarto. Una vez que te lo sabes, sabes quién eres, sabes tu historia y te legitima, la cuentas en los momentos adecuados, empiezas a tener espacios, eso que se llaman los medios no ganados, es decir, esos lugares donde tu mensaje no está creado por ti, te invitan. Es decir, te invitan a una charla en internet, te invitan a una charla en un evento, te invitan a una entrevista en la radio o en la tele, te invitan a que hagan un reportaje sobre ti. Todo eso son medios ganados, porque no son tus medios, no son tus audiencias. ¿Y eso qué ocurre? Que eso te da credibilidad, porque no lo cuentas tú. Te invitan como referente para que lo cuentes. Y por tanto, ese es el cuarto paso. La
la huella de tu mensaje lo cuentan los otros de ti. Y eso genera mucha credibilidad. Que eso es uno de los grandes pasos que no ocurre en esas personas que ya viven de su negocio, pero no se atreven a ir a los medios. Porque ni quieren contar su historia, ni siquiera se atreven a ir al medio. Por tanto, luego dicen, es que no tengo la credibilidad ni la autoridad suficiente. Claro, amiguete, es que tienes que entender estos 5 pasos y cumplirlos. Ya está. Pero seguramente, ¿por qué ocurre eso? Porque el paso número 1 no te lo crees. Por mucho que ya vivas de tu empresa, porque eres muy bueno haciendo lo que hagas, no te crees todavía para qué has venido a este mundo y para qué acompañas a las personas. Y por tanto, como en el paso 1 ya has fallado, pues no llegas al 4. Esto es así. Yo no estoy inventando nada, que esto es desde que somos humanos y somos seres sociables. ¿Y qué ocurre con el paso 5? Pues el paso 5 es la expansión. Porque de nada sirve todo lo anterior si no lo cuentas. El que no comunica no existe. Si yo no te cuento que me han entrevistado el día del autocuidado en Onda Cero y luego no cojo un corte y lo pongo en mi comunidad y luego no lo subo a mis redes sociales y luego no hablo de ello en la newsletter, ¿quién va a escuchar que Alberto estuvo en Onda Cero hablando de Lucila como candidato a los premios Onda? Pues las 100, 200, 1000 personas que escuchen en ese momento la radio. ¿Y eso tú crees que es el objetivo? No, el objetivo es dejar huella con lo que haces y por tanto eres tú el responsable de hacer esa expansión. ¿Que no sabes cómo hacerlo? Bueno, pues para eso estoy haciendo esa formación, ¿vale? Si te lo dijese todo por aquí, pues yo también quiero vivir de esto, ¿vale? Así que entiende que yo te voy a dar mucha información en YouTube, pero la más valiosa está siempre en mis formaciones y en mi acompañamiento en el club de las voces sin máscaras, que por cierto, en julio no hemos abierto. En agosto quizá tampoco, pero si te apetece y saber un poco más, pues métete en la newsletter y te comento ahí toda la información que necesites. Mi newsletter te dejo abajo, en el primer comentario, te dejo el link para que entres. Solo dejas tu email, así entras ya en la newsletter y además te regalo 17 minutos con un audio que sé que te va a tocar. Te va a tocar. Así que 5 pilares. Estoy aquí con Charlie. 5 pilares muy, muy importantes. Y no porque te lo diga Alberto, no porque te lo digas tú, sino porque son los pilares que están en nuestra cabeza. Es esa parte de la codificación, parte de esa matrix en la que vivimos, que nos codifican para entender por qué admiras o das credibilidad a determinadas personas. Pues lo primero porque esa persona se lo cree y sabe quién es y toma decisiones desde su identidad. Lo segundo, porque ha llegado a ti desde su propia historia. Conoces esa historia, ha generado empatía en ti y le has empezado a ver como esa persona adecuada para acompañarte en ese momento cuando lo necesites. Eres un posible cliente de esa persona. Si te ofrece algo, por supuesto, que a ti te interesa. La tercera es que esa persona seguramente trabaja de forma estratégica su mensaje y sabe cuándo llevarlo a los medios, a las redes o a los podcasts, a donde sea necesario, porque así no solamente va a comunicar con su audiencia, sino que va a ganar audiencias de las personas que son las que le invitan. Y por último, esa persona te va a repetir mínimo 7 veces lo que te quiere hacer llegar. Y te digo mínimo 7 veces, pero a día de hoy, si no dices lo mismo 25 veces, con toda la... Y sí, me quedé sin batería. Así que te estaba diciendo justo que lo último es expandir. Y esa persona expande su mensaje y te lo repite tantas veces como lo necesite. Así que con esto acabamos el vídeo de hoy. Ya ves, estoy además en una luz tenue porque estoy grabando viajes sonoros para Respiro Universo. Y solo antes de que corte, quiero decirte una cosa. Comenta, dale al like, comparte.
Pero sobre todo me gustaría escuchar si has entendido bien esos 5 pilares y cómo lo vas a empezar a integrar. Y recuerda, si quieres saber un poquito más, métete en la newsletter, que muy pronto sabrás. Muy pronto. Hasta luego.